Bienvenidos una vez más a esta videoclase. En este caso vamos a determinar, mejor dicho, la expresión lógica de un circuito constituido por compuertas. Mirá, estas son las compuertas que sabemos. Compuerta NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR y XNOR. Y acá están las expresiones lógicas de cada uno. Ahora, ¿qué pasa cuando combinamos varias de estas compuertas en un circuito? Mira, vamos a crear un circuito cualquiera. Mirá, voy a lo que me sale en este momento. Imagínate que tenés este circuito. Tenés dos entradas, A y B. Ponemos dos, fíjate qué compuertas son. ¿Qué compuertas son? NOT. Y tenemos esta compuerta. ¿Qué compuerta es? Una AND. Y a esa AND, fíjate que estoy tomando la entrada B de acá. Luego tenemos otra compuerta. ¿De qué tipo? AND. Y hacemos esta conexión. ¿Listo? Luego estas dos compuertas generan una señal y la envían a esta otra compuerta. Fíjate qué tipo de compuerta es. Una que suma la OR. Bien. Normalmente te voy a dibujar un circuito. Por ejemplo, este. ¿Qué tienes que hacer primero? Identificar las compuertas. Entonces vos querés saber, esta es la NOT. Esta es la que invierte lo que entra. Esta y estos son iguales, fíjate, ¿cuáles son? Estas son las compuertas AND, son las que multiplican. Y esta es la compuerta OR, que es una que suma. ¿Listo? Bien. En este caso lo que vamos a determinar es la expresión lógica que representa a este circuito. Ya vamos a determinar la función lógica. La salida de este circuito está aquí. ¿Qué vamos a conectar en esa salida? Ya lo veremos. Vamos de a poco. Pero yo lo que te voy adelantando que la señal que vas a obtener de acá, como es de una tensión determinada y una corriente baja, siempre va acompañado de otra etapa, y una etapa amplificadora, que te va a permitir controlar, por ejemplo, una lámpara. Pero eso lo vas a hacer a través de una etapa de potencia. Pero no nos vamos a adelantar. Vamos de a poco. Tenés un circuito lógico y vos vas a determinar la expresión, la formulita que te representa este circuito. Bien. ¿Cómo se realiza? Te lo voy a explicar paso a paso para que no haya ningún tipo de confusión. Primero lo que vamos a hacer es, sobre el gráfico, esto lo haces vos si querés, pero yo te lo recomiendo para que lo hagas siempre. Sobre el dibujo, sobre el circuito, vayas escribiendo qué es lo que sale de cada compuerta. Vamos a empezar, fíjense, acá está la señal A. ¿De dónde puede provenir esa señal A y B? Porque eso nunca te lo dije. La señal A y B puede ser generada por un pulsador que cuando está abierto envía un 0, cuando está cerrado un 1, o por un sensor que envía señal o no, depende, por ejemplo, si hay humo o no. Si hay humo, manda un 1, si no hay humo, manda un 0. ¿Se entienden? Entonces, A y B van conectados
Pueden ser pulsadores, sensores que generan esos ceros y esos unos. Y la salida puede estar conectada a una etapa de potencia que maneja, por ejemplo, podríamos activar una sirena, por citar un ejemplo. Bien, vamos acá. Tenemos que ingresa A y entra un inversor. ¿Y el inversor qué realiza? La compuerta inversora o NOT. Que lo que ingresa lo invierte. Si entra A, va a salir A negado. ¿Listo? Ahora, A negado llega a esta compuerta. Esta compuerta AND. Vamos a anotarlo acá, AND. Fíjate, esta patita, este pin de la compuerta, está conectado a B. O sea que B ingresa directamente acá. Luego tenemos que escribir la salida de la compuerta. ¿Esta compuerta qué función realiza? El producto multiplica. Multiplica lo que le ingresa. ¿Qué le está ingresando? Ingresa A negado, por un lado, y por otro le entra B. Vamos acá abajo ahora. Fíjate, a esta compuerta, ¿qué le ingresa? B. ¿Qué sale? Esta es la compuerta que invierte. Si entra una variable, sale la variable negada. Si entra B, va a salir B negado. B negado llega acá. ¿Lo ves? Por este cable. Y también está ingresando señal por acá. ¿Qué variable ingresa? A. ¿Está viendo, no? Bien. Esta compuerta como multiplica, porque es una AND, va a multiplicar lo que ingresa por una pata, que es B negado, por lo que ingresa por la otra patita, que es A. Vos si querés podés escribir B negado por A o A por B negado, es lo mismo. O sea, la conmutativa es válida. Lo mismo que arriba. O podés escribir A negado por B o B por A negado. Significa lo mismo, da lo mismo. Bien. Fíjate ahora que estamos en condiciones de poder escribir la expresión lógica. Se escribe, se utiliza, bueno, en este caso es S. Entonces escribo que la salida es S. La salida podría haber sido I. Entonces tenía que haber escrito I acá. ¿Listo? La salida es S, pongo S. Si la salida es Q, pongo Q. Ahora, fíjate una cosa. Hay algo que yo hasta ahora no te lo había dicho. La salida, ¿de cuántas variables de entrada depende? Fíjate que al sistema le está entrando dos variables, nada más que dos variables, A y B. Entonces, se escribe acá chiquito que la salida depende de A y de la variable B. Esto en realidad vos lo sabés. Mirá, en matemática, por ejemplo, cuando el profe te escribe la ecuación de una recta, se escribe 2x más 5, vamos a suponer. ¿Listo? Pero cuando te lo enseña la primera vez, te lo escribe de otra manera. Fíjate. Y el valor de y, ¿de qué depende? De los valores de x. Si x vale 0 y vale un valor, si x vale 2 y tiene otro valor, ¿se entiende, no? Entonces, formalmente esto se escribe que y, ¿de qué variable depende? De x. Y es igual a 2x más 5. ¿Se entiende, no? La variable independiente es x y la variable dependiente es y. ¿Por qué es dependiente? Porque depende de los valores de x. Entonces, esa dependencia se escribe de esta manera, que ahí depende de los valores de x. En este caso, la salida S depende de los valores de dos entradas, de A y de B. Bien. Otro detalle, con los años, ¿qué hace? El profesor ya ni te escribe esta X, te lo escribe así, pero vos ya entendés que Y depende del valor de X. Y acá va a suceder lo mismo. Yo muchas veces te voy a poner S igual y no te voy a poner esto.
¿Está? Para facilitar la explicación, ni te lo digo. Pero vos tenés que recordar que acá se escribe las variables que determinan el valor de la salida. Bien. Fíjate, la salida va a ser, esta compuerta es, fíjate cuál es, esta de acá, que es la OR. ¿Qué función cumple? Suma. Es decir, que esta compuerta va a sumar. Listo, va a sumar. ¿Qué cosa va a sumar? Lo que le ingresa por esta patita, por este pin, que va a ser A negado por B. Eso ingresa por este lado. Más lo que ingresa por este otro lado, que será B negado por A. Si lo querés escribir ordenado, te quedaría que A negado por B más A por B negado sería la expresión de la salida. ¿Se entiende? Básicamente así escribís, pasás del circuito a la expresión lógica. Esta función representa este circuito. ¿Qué te quiero decir? Si alguien te da el circuito, vos podés, el circuito de lógica combinatoria, el circuito lógico, vos podés determinar la expresión lógica. Y si alguien te da la expresión lógica, vos podés obtener el circuito. ¿Se entiende? Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer otro más. Vamos a... Esta vez lo voy a dibujar diferente. Tenemos A. Este cable va a ser el de B. Este va a pertenecer a C. Y acá vamos a sacar señal A negado. ¿Están siguiendo? B negado. Este es cable C. Por lo tanto, si saco un empalme de C y lo conecto a un inversor, en toda esta parte del cable voy a tener C negado. Muchas veces se opta por graficar de esta manera porque es mucho más fácil. Bien, vamos a escribir esta compuerta. Primero yo la escribo, ¿listo? Déjenme que lo grafico y después lo analizamos. Bien, vamos a analizar este circuito. Fíjense que no usé todas las salidas que obtengo acá. Fíjate que acá tengo A, la usé A, sí. A negado lo usé, no saqué señal. Pero lo tengo ahí. C, B, ¿lo tengo? No lo usé nunca. Pero usé B negado. C, ¿lo usé? No, pero usé C negado. Bueno, esta forma que si bien a ustedes por ahí les parece algo extraña, les va a ser de mucha utilidad, sobre todo cuando dibujen circuitos muy grandes, con 10, 12 compuertas, no lo van a poder dibujar de otra manera. Lo pueden hacer, pero es complejo. Esto es la forma más fácil para graficar circuitos con muchas compuertas, que es tirar una línea de A, otra línea de B, otra de C, y sacar los inversores para obtener A negado, B negado y C negado. Bien, vamos a analizar. A esta compuerta le está ingresando A. Es verdad, está ingresando A. Y a esta patita le está entrando, fíjate, B negado. Esta compuerta es la suma exclusiva, la XOR. Por lo tanto, acá vamos a tener a la salida la suma exclusiva de A, suma exclusiva con B negado.
Veamos esta compuerta. Fíjate, está entrando B negado. Y está entrando C negado. ¿Lo ves, no? Está entrando C negado. Por lo tanto, acá la salida, vamos a ver qué sale. Fíjate, ¿cuál es la compuerta que estamos utilizando acá? Mira bien. Es la NAND. NAND. Fíjate que hace el producto y luego invierte. El producto negado. Es decir, que va a ser el producto de lo que ingresa por una patita, por un pin va a entrar B negado. Por la otra entra C negado. ¿Y qué es lo que realiza la compuerta? Multiplica y a eso lo invierte. Fíjate bien la expresión, ¿eh? Y finalmente obtenemos la salida. Vamos a escribirla. La voy a escribir en color rojo. La salida depende de cuántas variables de entrada. Fíjate, esta salida va a depender de cuántas entradas. Del valor de A, B y C. Entonces la salida va a depender de A, B y C. Se lo escribe así como que fuera un subíndice. Bien, la salida va a ser, mira, ¿qué compuerta es esta? Mira, ¿cuál de todas? Esta es la NOR, que hace la suma de las variables de entrada más, y después realiza la suma de las variables de entrada y a eso lo invierte, lo niega. Por lo tanto, ¿esto qué va a ser? Va a ser la suma de lo que ingrese por este terminal y por este, y a eso lo va a negar. Por uno de sus pines, la compuerta va a recibir A suma exclusiva con B negado. Eso si quiero conviene escribirlo entre paréntesis. Esto es lo que está entrando por este pin de la compuerta. Y por la otra patita, por otro terminal, como le quiera decir, está ingresando, fíjate, B negado, por C negado, todo negado. También lo pongo entre paréntesis para indicar que eso es lo que está entrando por otro lado, por esta. ¿Listo? Bien. Esto sería la expresión lógica de este circuito. Como ves, no es difícil, pero tenés que conocer muy bien las compuertas, identificarlas y saber qué operación lógica realice cada uno. Bien. ¿Cuál sería la clase siguiente? ¿De qué se trataría? Sería, quiero saber cómo funciona este circuito. Por ejemplo, si pongo la entrada 0, 0, 1, ¿qué es lo que sale? Si ingreso al 1, 1, 0, ¿qué es lo que sale? Y para ello tengo que confeccionar la tabla de la verdad. Pero eso es motivo de otra videoclase. Así que bueno, les dejo un saludo. Corto la clase.